se fue? Sí, Silvia. Sí, ¿Dónde sí. estás? No sabría Ahí te cómo veo, decirlo. ahí te veo. Porque te vi entrar y después no te vi más. Bueno. ¿Se ve bien ahí? Compartí un... Bueno, la clase de hoy vamos a trabajar un poquito en el tiempo primero sobre la ley de salud mental. Es una ley de orden público, ahora voy a explicar bien qué significa, pero la idea es que la primera hora de trabajo, hasta las 7, podamos como conocer el contenido de la ley, y a partir de conocer el contenido de la ley, poder continuar la cursada. En general, esta clase la poníamos casi al final de la cursada, pero ya hace unos años entendimos que es uno de los puntos prioritarios poder conocer el contenido de la norma, más que todo para aquellas estudiantes y aquellos estudiantes que hagan prácticas en el campo de la salud mental, ¿no? Entonces, por eso adelantamos la clase esta de el tema de la ley de salud mental. Bien, voy a compartir ese... acá está. Bueno. Miro un poquito el celular porque le escribí a Víctor y todavía no me contestó. Pero bueno, ahí vamos a empezar entonces. Anterior. Hubo un momento que el CELS, junto con otra organización que es NMDRI, no voy a leer la sigla en inglés porque soy bastante mala en el pronunciamiento y no quisiera que mis alumnos se rían de mí, pero escribieron un libro muy interesante que se llamó Vidas Arrasadas, la segregación de las personas en los asilos psiquiátricos de Argentina. ¿Por qué traigo este libro? Porque es un informe sobre los derechos humanos y salud mental en la Argentina. Fue el primer informe que hubo sobre la situación de las personas internadas en hospitales psiquiátricos. Si bien había muchas investigaciones ya en ese momento, de hecho nosotros veníamos investigando, particularmente yo venía investigando hacía muchos años la situación de personas internadas y los procesos desinstitucionalizadores, este libro fue como un hito que marca un antes y un después en la articulación del campo de la salud mental y el campo de los derechos humanos. En ese momento, el CELS planteó, ¡ay! ¿Qué me pasó? El CELS planteó que en la Argentina había 25.000 personas internadas en instituciones de secuestro institucional. Es decir, lo que conocemos como hospitales monovalentes, instituciones psiquiátricas, etcétera, etcétera. Hospitales psiquiátricos, colonias y asilos institucionales, etcétera, etcétera. Este número no fue un relevamiento que hizo el CELS. Este número viene desde el año 1984, cuando Mauricio Goldenberg, en el proceso de salida del golpe cívico-militar y el inicio del proceso democrático en la Argentina, le pide el que asumía como presidente, Raúl Alfonsín, a través del Ministerio de Salud, le piden que hiciera un informe
financiado por la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, un informe para establecer cuántas personas se encontraban alojadas en los CELS. Ese número aparece de ahí. Mauricio Goldenberg en ese informe plantea que hay 25.000 personas internadas. Nunca se supo si ese número era exactamente real, si había más o si había menos, pero fue como los 30.000, digamos. Son esos números que se registran como al inicio del proceso democrático había 25.000 personas internadas. El CELS toma este número de 25.000 personas internadas y dice que de esas 25.000, más del 80% habían sido encerradas durante más de un año y muchas habían sido encerradas durante toda la vida. Que 2/3, es decir, 2 de cada 3 camas en salud mental pertenecían al sistema público. Que el 75% de las personas en el sistema público de salud se encuentran, y el CELS toma este concepto que después muchos de nosotros lo vamos a reproducir, que dice detenidas, no están internadas, están detenidas en instituciones de más de 1.000 camas, y que el 60% y el 90% de las personas detenidas en estas instituciones son pacientes sociales. ¿Cuál es el concepto de pacientes sociales? Son aquellos pacientes que ya pueden tener un alta institucional por su problema de salud, pero que continúan viviendo en estas instituciones porque no tienen un espacio social donde habitar. No tienen casa, no tienen familia, no tienen grupo continente, etcétera, etcétera. A esos pacientes se los llama, o se los llamó, o se los llama actualmente también, pacientes sociales. Y caracterizan un conjunto de abusos institucionales por los cuales hablan de detención de estas personas. Y en ese libro del CELS y del MDRI, plantean estos abusos institucionales. Dicen que hay muertes que no son investigadas, que la gente se muere, no se sabe de qué se muere, ¿sí? Si hubo maltrato, si se murió por un paro cardíaco, por qué se muere la gente dentro de estas instituciones, y que son muertes que no son investigadas, que hay una privación de libertad en celdas de aislamiento, es decir, que la mayoría de estas instituciones, aún cuando el CELS escribe este libro, que es en el año 2007, si no me equivoco, ¿no? Hay celdas de aislamiento, ¿sí? Las celdas de aislamiento siempre son por castigo. Con Ana hicimos algún relevamiento en alguno de los hospitales y hasta el día de no hace mucho hay aún celdas de aislamiento, pocos utilizadas, pero las sigue habiendo. Observaron también abusos físicos y sexuales, hay falta de atención médica, hay condiciones de insalubridad y de alojamiento, hay ausencias de rehabilitación y hay tratamientos inadecuados y hay sobrepoblación, es decir, salas con mucha más población de la que la sala admitiría. Y acá corté un ratito el Power porque digo, de todas estas cuestiones, las investigaciones que nosotros habíamos hecho ya desde el año 92, 93, daban cuenta de este tipo de abuso en las instituciones. Cuento 2 o 3 situaciones que me tocaron vivir, simplemente para dar como ejemplo y que ustedes puedan entender a qué nos estamos refiriendo. Por un lado, estamos refiriéndonos, por ejemplo, abusos sexuales en una asamblea con usuarios de un servicio de internación crónico. Uno de los usuarios dice en una de las asambleas
en un tono muy, muy quebrado, dice, me cogen. Así como les digo. Entonces, toda la asamblea se paró, se armó un revuelo, yo estaba haciendo observación participante, se armó revuelo, no, 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 y todos gritando, salen de la asamblea. Durante 2 semanas, ningún usuario quiso intervenir en la asamblea. Había algo que el equipo de profesional no tenía que escuchar y que este usuario estaba denunciando. Y fue así. Cuando el equipo empieza a investigar este dicho de este usuario que nunca más repitió eso que repitió en la asamblea, en un momento de lucidez, de lo que sea, pero repitió eso, lo que se entera el equipo es que había un enfermero que sistemáticamente violaba a alguno de los usuarios así internados. Es decir, tenía sexo sin que el usuario autorizara a ese sexo. ¿Sí? Entonces, este tipo de violencias son las que cotidianamente se expresan, y es el libro Vidas Arrasadas, que lo toma como las cuestiones a, por ejemplo, los abusos físicos y sexuales. ¿Sí? Comida chatarra, pero chatarra no porque sea chatarra de la que nosotros conocemos, comidas totalmente horrorosas, bueno, un montón de vejaciones contra los cuerpos de los usuarios, etcétera, etcétera. Dicho esto, voy a ir acortando. En el 2019, piensen que esto que yo traía era del 2007, en el 2019 hay el primer censo nacional de personas internadas en asilos públicos y privados, que es uno de los artículos de la Ley de Salud Mental que dice que hay que hacer censos cada 2 años de pacientes o de usuarios y usuarias internados, institucionalizados. Ese censo reveló que en la Argentina, aún en el 2019, 2 años atrás, y esto no cambió en nada, había 161 instituciones públicas y privadas de secuestro institucional. ¿Sí? De esas 162 instituciones, 41 son públicas. ¿Cuáles son las públicas? El Borda, el Moyano, la Colonia Montes de Oca. Bueno, esas son las que conocemos porque son el Melchor Romero, porque son o los de provincia de Buenos Aires o las de Capital. Pero que 21 jurisdicciones de las 24 tienen instituciones monovalentes aún, públicas o privadas. Y en ese momento, en el momento del censo, ustedes como bien estudiantes de una carrera de ciencias sociales, saben que el censo no muestra procesos, sino que muestra una foto. El día que se censó, habían 12.035 personas internadas. Eso no quiere decir que hoy haya ese número, puede haber más o puede haber menos. En el día que se realizó el censo, que no se realizó en un día, pero en el día que en cada institución se realizó el censo, hubieron en total 12.035 personas internadas. Estos son datos que también largó el censo, que son interesantes, que la media de edad de internación es de 50 años, es decir, la media, hay más personas más grandes y personas más jóvenes, pero la media es de 50, que el mínimo de edad del niño más pequeño que se encontró internado fue de 7 años. Después nosotros tuvimos acceso a información de los abogados del artículo 22 para niños menores de edad.
para personas, así se llama, para personas menores de edad, y ellos relevaron el internamiento de un niño de 5 años. ¿Sí? Y el máximo de edad de internación que el censo reveló fue de 96 años, con la salvedad que esta persona de 96 años tuvo toda su trayectoria de vida dentro de una institución monovalente, o una institución al principio de niños, o sea, un hogar, y luego cuando cumplió la mayoría de edad, que eso ha pasado y sigue pasando muy cotidianamente, pasan a una institución monovalente porque no hay otro espacio donde poder desarrollar, entre comillas, la vida. Muy bien. También el censo reveló que el 41.6% dijo hacer alguna llamada telefónica por fuera de la institución. Es decir, que la mayoría, el 58.4%, si no me equivoco, no tiene ningún vínculo con el exterior, no hace llamadas, no tiene ningún vínculo. El 65% sí refirió alguna vez durante la internación haber recibido a alguien. Alguna vez. El 40% no hace ningún tipo de salida de la institución, es decir, son internamientos crónicos donde el usuario no sale de ese espacio, ni solo ni acompañado. Hay un alto índice de la población internada que no sabe leer y escribir, es más alto que la población general. Y un dato que nosotros veníamos viendo con algunas compañeras del grupo es que hay una mayor proporción de mujeres internadas en los últimos tiempos. Antes había una diferencia de razón de masculinidad mucho más alta, o más alta al menos, que la actual. Ahora hay 1.1 hombre en este censo, no quiere decir que hoy sea así, pero cuando se realizó el censo, 1.1 hombre por cada mujer internada. Está casi en paridad. Según la información, todo esto fueron datos de los propios usuarios internados. Según lo que refieren en las preguntas que se realizaron a los equipos tratantes, es que casi el 30% de las personas firmaron el consentimiento informado. Es decir, que el 70% de los internados no tienen consentimiento informado. Es decir, no dieron su consentimiento de aceptar la internación. Y que el 36.4% de las personas continuaban internadas sin tener riesgo cierto e inminente. Ahora vamos a ver qué es el riesgo cierto e inminente. El promedio de internación es de 8.2 años. Es decir, ¿quién necesita 8 años para poder transitar una crisis del campo de la salud mental? Pero además, en las instituciones públicas, el promedio de internación es de 12.5 años. Es decir, que para que dé ese promedio, hay gente que estuvo 50 años de internación y otros que estuvieron 4 o meses. Pero en los denominados crónicos hay un alto porcentaje de una población de muchísimos años de internamiento. En el sector privado es mucho más corto, y esto se debe a que las obras sociales pagan un tope de internación, las prepagas lo mismo, etcétera, etcétera. El 30% estuvo internado más de 8 años. ¿Por qué dije esto?
o por qué introduje esto, justamente porque es necesario saber a alumnas nuevas que aún no han transitado por la materia, saber de qué estamos hablando para entender por qué se generó la ley y por qué la lucha por una ley de salud mental y derechos humanos. En ese sentido, hubieron normativas que fueron como los marcos, como el paraguas de la ley de salud mental. La Constitución Nacional habla de estándares internacionales de derechos humanos, y después hay un conjunto de normativas que a través de la Constitución Nacional el Estado argentino adhiere, ¿no? Es el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Civiles y Sociales, la Convención Americana de los Derechos Humanos, todo ratificado por Argentina, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, son todas normativas de Naciones Unidas, la Convención Interamericana sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra las personas con discapacidad, que es la normativa más nueva, y a la vez hay otro conjunto de normativas que no son incorporadas a través de la Constitución, pero que hablan de los estándares también internacionales y a los cuales la Argentina ha adherido. Los principios de protección de las personas con enfermedades mentales y mejoramiento en salud mental, y las normas uniformes para la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Si bien no vamos a hablar de todas estas normativas, lo importante es que ustedes sepan que hay un conjunto de legislaciones nacionales e internacionales que justamente tuvieron una impronta muy fuerte en la construcción de la ley de salud mental. Y después hay otro conjunto de normativas vinculadas a la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, que también fueron referentes al momento de la redacción de la Ley de Salud Mental. Una es lo que se conoce como Declaración de Caracas, que es la reestructuración de la atención psiquiátrica, la Declaración de Montreal, que habla sobre la discapacidad intelectual, los principios de Brasilia, que son los principios rectores para el desarrollo de la atención primaria en salud mental, y el último, que fue unos meses antes de la sanción de la Ley de Salud Mental, fue el Consenso de Panamá, que habla justamente, se reunieron representantes de todos los países de América Latina, y se planteó me sale el término eslogan, pero no es el eslogan, es como el deber ser de América Latina, que para el 2010 América Latina no debería tener en su territorio un manicomio, cosa que no ha sucedido en Argentina y tampoco ha sucedido en los otros países de América Latina. Dicho esto, entramos a la ley 26651. La ley 26657 plantea dos o tres cuestiones que a mí quisiera planteárselas. ¿Me esperan un segundito nada más? Un minutito. Aprovechamos para responder la pregunta de Tomás. ¿Les parece, compañeras? Marra. Sí. Estamos hablando en paralelo por esa pregunta. Nosotros entendemos que el consentimiento informado tiene que expresar la voluntad de la persona internada. ¿Cómo? Perdón, Sí, pero sé que me preguntas. Hola, Silvia. Sí, Tomás hizo una pregunta, sí, le estamos respondiendo por el chat.
Tomás preguntaba quién tendría que firmar el consentimiento informado, si lo tiene que hacer el paciente o lo puede firmar un familiar. Nosotros entendemos que el consentimiento informado tiene que ser firmado por la persona internada, a menos que por algún motivo no pueda expresar su voluntad. En ese caso, lo que creemos es que puede ser en un momento de descompensación, no podría firmar ese consentimiento. Después, una vez que esté mejor la persona, ahí sí podría ser. Igual es un tema que medio que está en discusión. Yo he estado charlando al respecto con María Gracila Iglesias y ella dice que el consentimiento informado es lo que le da legalidad a la internación. Entonces, si no existe consentimiento informado, o sea, con esa interpretación, la internación es ilegal. Entonces, como un componente más que relevante que a veces me parece que los equipos de salud no le dan tanta importancia al consentimiento. Y a su vez el consentimiento no tiene que ser un trámite así, bueno, fírmame esto y seguimos todo como si nada. Implica un montón de otras circunstancias, que es explicarle qué es la internación que te está llevando a cabo, cuáles son los objetivos, un montón de ítems del consentimiento que, bueno, si no es un gran como sí. Sí, Nada, puedo no hacer sé si alguna... Sí. una cosita cortita. No, que me parece que eso es, por ahí Silvia después también lo amplía también, que hay internaciones voluntarias e involuntarias, pero hay un Sí, punto... eso lo vamos a hablar con la ley. Por eso, pero hay un artículo, me parece que se vincula también con el consentimiento, que es esto que decía recién Mariano, que es que en el artículo 7º se plantean los derechos a ser informado, y todo eso revierte toda la lógica, digamos, previa a la sanción de la ley. Pero eso lo va a hablar seguro Silvia ahora. Sí, perdón que tuve que atender a Víctor que me llamaba, por eso interrumpí. Pero bueno, de la ley yo quiero como trabajar 2 o 3 cositas más que todo por el tiempo que tenemos. El primero es ¿cuál es el objeto de la ley de salud mental? ¿Sí? Eso es lo primero. Y voy a leer el artículo primero, no en todo su conjunto, pero sí en una parte, para que ustedes puedan entender cuál es el objeto. Y acá van a ver cómo las ciencias sociales hemos intervenido en plantear el objeto de la ley, ¿no? Dice, la presente ley tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas. ¿Qué quiere decir de todas las personas? De todas las personas que habitan el territorio argentino, sean argentinas o no sean argentinas. ¿Sí? Y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional. Y el artículo 2, no, perdón, y el artículo 3 dice lo siguiente: en el marco de la presente ley se reconoce la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Es decir, que el objeto de la ley no es lo que se conocía hasta el momento como enfermedad mental. De hecho, la ley no habla en ningún momento de enfermedad mental, sino que habla, ay, me da una luz justo, sino que habla justamente de padecimiento psíquico. Que hay un artículo que yo escribí con las definiciones, qué se entiende por enfermedad mental, qué se entiende por trastorno, que lo van a ver un poco con Eugenia, qué se entiende por padecimiento, sufrimiento psíquico, ¿sí? Entonces, el padecimiento, la ley ubica el término de padecimiento despegando el concepto de enfermedad, despegando el concepto de los manuales de clasificación internacional como el DSM o el
CIE-10 y otros, que hablan de trastorno de enfermedad. ¿Y por qué padecimiento? Porque se entiende que el padecimiento es propio de cada sujeto. No hay dos sujetos que padecen de la misma manera. ¿Por qué? Porque está atravesado por la subjetividad de cada uno. La forma de padecer de cada uno de nosotros está atravesada por nuestra propia subjetividad. ¿Sí? Mujeres que van a tener sus niños y no sienten dolor, y otras que sienten dolor. El dolor, el padecer, es propio de cada una de nosotros. Y ese sufrimiento tiene que ver con cómo cada uno puede procesar, no sé si Flavia quiere decir algo más, pero es como cada uno puede procesar, y hay una historia del padecer, y el padecer es individual, pero es colectivo también, ¿sí? Entonces me parece que es interesante ese concepto del padecimiento. Vuelvo un poquito al Power. Lo que iba a decir era solamente que es como la dimensión singular y que es único de cada persona, a pesar de que haya condiciones sociales, culturales, económicas, históricas. El padecimiento es la dimensión singular, es como todas esas dimensiones se entrecruzan en una persona. Perfecto. Bueno, el tema del consentimiento informado y de las internaciones, que es uno de los temas que yo reduje, justamente porque vamos a tener una clasecita más corta. Igual el tema de la ley lo podemos ir tomando todo el tiempo, pero tomé las partes como que a mí me parecía que ustedes tenían que tener más presente. La ley tiene todo un trabajo muy importante sobre las internaciones, sobre este proceso de secuestro institucional que veníamos hablando. ¿Sí? La ley lo que plantea de las internaciones, primero, como punto fundamental, que es concebida como un recurso terapéutico de carácter restrictivo. Es decir, que se deben aplicar otro montón de estrategias antes de llegar a una internación. Que la internación es el último recurso. Es un recurso de carácter restrictivo. Hay que evitar la internación. La internación se da en aquellas situaciones donde no se puede evitar. ¿Sí? Entonces, la otra cuestión que plantea la ley, a diferencia de esto que veíamos del censo de poblaciones de 40, 50 años y de un promedio de 12 puntos no sé cuánto de años de internación, la internación debe ser lo más breve posible en función de criterios terapéuticos interdisciplinarios. Y este es un punto muy importante de la ley. La ley tiene todo un capítulo que habla justamente de la interdisciplina y de los equipos interdisciplinarios. ¿Sí? La ley rompe con un estatus netamente médico de concebir la internación. Y esta fue una pelea terrible. No es que esto se logró así nomás. Y aún hoy esto está cuestionado. Muchas veces porque los médicos dicen que en sus incumbencias está la incumbencia de la internación. Entonces, bueno, ahí ya vamos a ir hablando a lo largo del cuatrimestre sobre esto, pero este es un nudo muy grosso, muy importante, y poder haber roto con que es solo el médico el que puede internar, o el que debe internar, y pasar a pensarlo interdisciplinariamente, la internación, con las tres patas, la pata médica, la pata psicológica y la pata social, porque todas estas patas intervienen en la necesidad o no de internación. ¿Sí? Consentimiento informado, que acabamos de hablar, de las personas, que la ley lo que dice es lo siguiente. La ley dice que
el consentimiento informado lo puede, y esto creo que lo estaba diciendo cuando yo llegué de nuevo, Mariano, para nosotros es Marra, por eso me sale Marra, puede ser firmado por la persona o por un representante legal. En general lo que se intenta es que sea la persona, porque el consentimiento informado, en general, es en internaciones voluntarias. Vos firmás un consentimiento que autorizás tu internación. ¿Sí? Cuando se habla de representantes legales, particularmente cuando son niñas, niños y adolescentes, donde además de la niña y adolescente que se espera que firme el consentimiento y que entienda el motivo de la internación, siempre hay que explicarles. Por ahí Flavia ahí quiere poner algún puntito porque estuvo trabajando con niñas y niños, pero ahí también en general se pide el consentimiento de alguno de sus progenitores o tutores, etc. Flavia. En el caso de los niños, lo que se pide es un asentimiento cuando son niños menores de 12 en realidad. Perfecto. ¿Se entendió? Bueno. Las personas internadas bajo su consentimiento podrán en cualquier, esto es importantísimo, podrán en cualquier momento decidir por sí misma el abandono de la internación. Es decir, vos firmaste un consentimiento, pero decís, no me siento bien acá, no quiero estar acá. Como no hay un riesgo cierto hacia mi persona, que ahora vamos a ver eso, que son las internaciones involuntarias, yo puedo decidir libremente irme en cualquier momento de la internación. Será el equipo tratante quien establezca, si no me pudiera ir, a pesar de mi decisión de irme, que transforme esa internación de una internación voluntaria a una internación involuntaria. Que ahora vamos a ir a eso un poquito. En todos los casos, dice la ley, en que las internaciones voluntarias se prolonguen más de 60 días corridos, no 60 días hábiles, corridos, el equipo de salud mental, a cargo del usuario o usuaria, debe comunicarlo al órgano de revisión y a un juez. Ahora vamos a ver lo que es el órgano de revisión. Me estoy apurando un poquito por la hora, pero si no llegamos, podemos retomar en la próxima un poquitito de ley, pero creo que sí vamos a llegar. Hay un conjunto de internaciones que no son voluntarias, es decir, donde no hay un consentimiento del usuario de aceptar la internación. ¿Sí? ¿Y qué dice la ley sobre estos sujetos? Dice lo siguiente: se concibe la internación involuntaria como un recurso terapéutico excepcional, en casos de que no sea posible los abordajes ambulatorios, y solo podrá realizarse cuando hay un criterio del equipo tratante que medie esta palabrita o este conjunto de palabritas que inventamos, que creamos, los que relatamos la ley, que es riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. ¿Qué quiere decir riesgo cierto e inminente? ¿Y por qué se puso riesgo cierto e inminente? Para desterrar el concepto de peligrosidad en el campo de la salud mental. ¿Por qué? Porque la peligrosidad es muy compleja de decir si alguien es peligroso o no es peligroso. ¿Qué es la peligrosidad? Bueno, aquí Eugenia, que ha leído tanto a Foucault, puede plantear, y lo vamos a retomar, el concepto de peligrosidad a lo largo, porque es un concepto que ha atravesado el campo de la salud mental en todos los tiempos, y lo sigue atravesando. ¿Qué significa riesgo cierto, inminente para sí o para tercero? Que hay algún riesgo que lo pone en situación de vulnerabilidad. ¿Sí? Doy un ejemplo, puede haber muchos, pero doy uno. Ante un intento de suicidio con
riesgo de vida de alguien, donde no quiere ser internado, pero el equipo terapéutico considera que el no quedar internado unos días puede significar la pérdida de vida, ¿sí? Eso significa un riesgo cierto, pero es el equipo tratante ahí quien asume la responsabilidad de que esa persona está en riesgo cierto inminente. Y como es el equipo tratante quien asume eso, para no intervenir de una manera coercitiva, tiene la obligación de informar en un plazo de 10 horas al juez competente y al órgano de revisión. Miren la diferencia entre una internación voluntaria y una involuntaria. La voluntaria tiene el término de 60 días, porque el sujeto decide internarse para hacer un tratamiento. En la involuntaria, como hay una privación ilegítima de libertad, o podría haber una privación ilegítima de libertad, no es que la hay, podría haber, hay dos instituciones garantes del derecho de ese sujeto: el juez y el órgano de revisión, que deben velar porque esa internación involuntaria no sea una restricción de libertad injustificada. Las personas internadas involuntariamente o por su representante legal tienen derecho a designar un abogado que defienda su interés. Es decir, como yo estoy, ¿qué dice la ley? Como yo estoy internada involuntariamente y hay una restricción de mi libertad, ¿sí? Yo tengo que nombrar un abogado para que defienda mis derechos y para que esa restricción sea cumplida en el término de la ley. Y la ley avanza un poco más y dice, aquellos que no tienen abogados o que no pueden tener un abogado, el Estado está obligado a darles un abogado. Y eso lo conocemos como los abogados defensores que aparecen en el famoso artículo 22 de la ley. No hay muchas jurisdicciones que aún han desarrollado el artículo 22 de la ley, sí la jurisdicción de Ciudad de Buenos Aires, porque la justicia en Ciudad de Buenos Aires es aún nacional, y entonces existen los abogados de defensa del artículo 22, que siempre que hay una internación involuntaria, en el término de 24 horas, el juez informa a los abogados de defensa y el abogado de defensa toma ese caso y lo visita junto con un equipo interdisciplinario que evalúa permanentemente el paciente, ¿sí? Y que es el que informa al abogado las condiciones permanentes de ese sujeto. En caso de los niños, niñas y adolescentes, siempre, y se trabaja como una internación, aunque el niño de no me sale el término, Flavia, no es consentimiento, su... Sentimiento. Entimiento. Asentimiento. Perdón. Su asentimiento, aunque el niño dé su asentimiento, la internación se da como involuntaria. Es decir, siempre que hay un niño, niña o adolescente, se informa en el término de 10 horas al juez, aunque no sea involuntaria, pero se toman como involuntaria. Se informa el juez, al órgano de revisión y a los abogados de defensa, que no son los mismos que los de adultos, sino que hay en Ciudad de Buenos Aires un grupo de abogados y un equipo interdisciplinario con psicólogos, trabajadores sociales y psiquiatras para niños, niñas y adolescentes, que se llaman los abogados del artículo 22 de personas menores de edad y los abogados del artículo 22 para personas mayores. Este es otro artículo que no quiero dejar pasar, que es
redactado por quien les habla y que tiene que ver con las investigaciones que nosotros sí venimos desarrollando y con mucho acuerdo con el legislador Leonardo Gorbats, que fue quien presentó el proyecto de ley. Dice: queda prohibida por la presente ley la creación de nuevos manicomios neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicas o privadas. En el caso de las ya existentes, se deben adaptar a los objetivos y principios expuestos por esta norma hasta la sustitución definitiva. En la reglamentación de este artículo, que fue en el año 2013, que fue el decreto 603, pone que la sustitución definitiva de los manicomios debía ser en el año 2010, como aquel consenso de Panamá, o en tono con aquel consenso de Panamá que yo les hablaba al principio de la clase. ¿Sí? No se dio. ¿2010 o 2020? 2010. Ay, perdón, 2020. O sea, eran 10 años para 10 que desde años que salió la después de ley, dejen de existir. Perdón. ¿Quién me habló? Qué bien, muy atenta. Daniela, exacto, en el 2000, ahí está, y lo dice la diapo, pero yo estoy así como a esta hora un poco cansada. En el 2010 se sanciona la ley, no podrían estar cerrados los manicomios en el 2010, era para el 2020. Estamos en el 2021 y continúan estando la misma cantidad de manicomios y neuropsiquiátricos. Y además, bueno, ya vamos a hablar más adelante, cuando estemos en las clases más adelante, las pujas que hay, más que todo con los neuropsiquiátricos o clínicas manicomiales, donde están poniendo recursos de amparo para el no cierre, ¿no? Y además hay otra cuestión, que también la vamos a hablar un poquito más adelante, pero que tiene que ver con este artículo, que es la creación o las formas de transinstitucionalización. La creación de nuevas instituciones monovalentes con otros nombres. Hogares geriátricos, estuve en Mendoza y aparecieron hogares de salud mental, pero que en realidad no son hogares, vuelven a reproducir la lógica manicomial. Continúo. Esto ya lo vimos, que es el artículo 22, los abogados de defensa, lo que decíamos. Igual esto va a estar colgado lo podemos colgar para que ustedes tengan por lo menos la síntesis de los artículos. Es un abogado defensor público, es asistencia técnica respecto a la voluntad del usuario, ¿sí? Y siempre el usuario debe estar informado por el abogado de todos sus derechos. Miren cómo ha cambiado, cómo esta ley cambia absolutamente el tema de estas instituciones y el tema de las internaciones. El órgano de revisión, bueno, hablamos de los equipos tratantes, espérenme un segundito. Dice así sobre los equipos antes de entrar al órgano de revisión. Los profesionales, los profesionales con título de grado están en igualdad de condiciones para ocupar los cargos de conducción y gestión de los servicios y las instituciones. Esto también fue un despelote. Les cuento que fue terrible, porque los médicos decían: un trabajador social no puede estar al frente de una sala de internación. Un psicólogo tampoco. Tenemos que ser los médicos. ¿Por qué? Si hay trabajadores sociales que están más capacitados que un médico para estar al frente de una sala. No van a hacer diagnóstico. Pero el campo de la salud mental es muchísimo más que el diagnóstico. Es muchísimo más que el fármaco. Es mucho más complejo que eso. Bueno, dice lo siguiente: debe promoverse que la atención de salud mental esté a cargo de un equipo interdisciplinario
integrado por profesionales, técnicos y otros trabajadores capacitados con la debida acreditación de la autoridad competente. Se incluyen las áreas de psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y otras disciplinas o campos pertinentes. Es decir, amplía absolutamente el campo del equipo. No es solo el psicólogo y el psiquiatra y el trabajador social, sino que amplía a otros trabajadores. Y para terminar, porque ya va a venir Víctor y no me gustaría hacerlo esperar, ¿qué es el órgano de revisión? El órgano de revisión tiene el objetivo de proteger los derechos de los usuarios de los servicios de salud mental. Depende del Ministerio Público de la Defensa, tiene características independiente, intersectorial e interdisciplinario. El objetivo, ya lo dije, está 2 veces acá, pero no importa, y está integrado. Si bien hay una conducción ejecutiva, que está a cargo de una abogada que tiene rango de juez, si no me equivoco, ¿no, Mariano? Sí. Sí, tiene rango de juez y está integrado por un equipo que representa al Ministerio de Salud, a la Secretaría de Derechos Humanos, al Ministerio Público de la Defensa, y además en esa construcción debe haber representantes de asociaciones de usuarios, representantes de profesionales y trabajadores de la salud, representantes de ONGs que trabajan en defensa de derechos humanos. Como ya está Víctor para entrar, vamos a dejar acá. Si quieren si quedan preguntas, porque podemos tomar un ratito de la próxima clase. Hola Víctor, podemos tomar un ratito de la próxima clase, podemos responder preguntas si nos mandan por mail, o si quieren podemos como continuar, tal vez no en la próxima clase, pero sí va a haber un espacio al finalizar las últimas clases de la cursada, donde la ley se va como a trabajar más desde las prácticas cotidianas, no tanto del tema de la ley, sino desde las prácticas cotidianas, y en ese sentido vamos a retomar esto, ¿sí? Así que ahora dejamos aquí, porque ya llegó nuestro hermoso invitado y querido invitado, Víctor Penchazade, así que vamos a esperar 2 o 3 minutitos que se están incorporando más gente, y vamos a empezar a transmitir también por el canal de YouTube.